El viento soplaba fuerte en las llanuras de Arizona en 1847, cargando consigo no solo arena y el aroma de Artemisa, sino también el peso de una decisión que cambiaría para siempre la vida de 3 personas. Esta es una historia que pocos conocen, una narrativa que desafía todo lo que pensamos saber sobre el amor, el prejuicio y la verdadera naturaleza de la belleza humana. Isabela Martínez tenía apenas 19 años cuando su vida tomó un rumbo que jamás podría haber imaginado. Hija de un próspero comerciante español establecido en el territorio que hoy conocemos como Nuevo México, había crecido en medio del lujo y los privilegios de una familia acomodada. Sus cabellos negros caían como seda por su espalda, sus ojos verdes brillaban con la intensidad de esmeraldas pulidas, y su piel había sido siempre blanca y perfecta, hasta que pequeñas manchas comenzaron a aparecer. Si esta historia está tocando tu corazón desde el inicio, deja un like para que podamos continuar trayendo narrativas que mueven nuestra alma. Y no olvides, historias como esta merecen ser compartidas. La hanseníase, conocida en la época por el término cruel de lepra, era una sentencia de muerte social. Cuando don Carlos Martínez, padre de Isabela, notó las primeras lesiones en la piel de su hija, su mundo se desplomó. No por el dolor de ver a su hija sufriendo, sino por el miedo de que su reputación y negocios fueran arruinados. La sociedad colonial era implacable con aquellos que portaban la enfermedad, y don Carlos sabía que su posición social estaba en riesgo. La transformación de Isabela fue gradual, pero devastadora. Las manchas se extendieron lentamente por sus brazos y rostro, alterando la pigmentación de su piel y causando una dormencia que ella aún no comprendía completamente. El médico de la familia, doctor Hernández, había sido claro: no había cura conocida, y lo mejor sería mantenerla aislada. Por 2 años, Isabela vivió confinada en un ala separada de la hacienda familiar, recibiendo apenas los cuidados mínimos de una criada anciana llamada María. Sus padres la visitaban raramente, y cuando lo hacían, era solo para verificar si las manchas se habían extendido más. La joven que un día soñara con casarse con un hombre de buena familia y tener hijos, ahora se veía como una paria, una vergüenza que su familia necesitaba esconder. Fue entonces que Joaquín Delgado, un comerciante rival de don Carlos, apareció con una propuesta que le pareció a don Carlos como una bendición del cielo, aunque para Isabela fuera el inicio de una pesadilla aún mayor. «Hay una tribu apache en las montañas», dijo Joaquín, sus ojos pequeños y astutos brillando con malicia. «Tienen algo que yo quiero, información sobre vetas de plata en las tierras que controlan. Escuché que el jefe, un guerrero llamado Ayana, perdió a su esposa recientemente y está receptivo a negociaciones. ¿Qué tal si ofrecemos a tu hija como un puente entre nuestros mundos?» Don Carlos tragó saliva. La idea de entregar a Isabela a los apache era terrible, pero la alternativa, mantenerla escondida para siempre, con el riesgo constante de que su condición fuera descubierta, parecía peor. Además, Joaquín había prometido que, a cambio de la cooperación de Isabela, él recibiría información valiosa sobre rutas comerciales seguras y potenciales acuerdos con otras tribus. «Ella está enferma», murmuró don Carlos, incapaz de pronunciar la palabra lepra. Joaquín sonrió fríamente. «Los apache tienen sus propias creencias sobre curación y espiritualidad. Tal vez lo vean de forma diferente. Además, ¿qué opción tiene ella? ¿Morir aislada aquí o tener una oportunidad de vida nueva? ¿Esta historia está moviendo tus emociones? Comenta abajo cómo te sentirías en el lugar de Isabela. Tu opinión es importante para nosotros». La decisión fue tomada sin consultar a Isabela.
En una mañana fría de octubre, fue despertada por María, quien lloraba silenciosamente mientras ayudaba a la joven a vestirse con ropas sencillas de viaje. «¿Qué está pasando, María?», preguntó Isabela, su corazón comenzando a acelerarse. «Niña», susurró la vieja criada, «tu padre hizo un trato. Te vas hoy». Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Me voy? ¿A dónde?». María no pudo responder, solo continuó llorando mientras empacaba las pocas pertenencias personales de Isabela en una maleta pequeña. Cuando don Carlos apareció en la puerta, evitando mirar directamente a su hija, la verdad finalmente salió a la luz. «Vas a vivir con los Apache», dijo, su voz áspera y distante. «Ellos tienen métodos diferentes para lidiar con tu condición. Es mejor así». Isabela sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Papá, por favor, no me mandes lejos. Puedo quedarme escondida, puedo...». «La decisión está tomada», interrumpió don Carlos, volteándose para salir. «Joaquín Delgado te escoltará hasta ellos. Compórtate con dignidad». Y así, sin un abrazo de despedida, sin una palabra de amor o aliento, Isabela fue entregada a Joaquín Delgado como si fuera una mercancía a negociar. El viaje hasta el territorio apache duró 5 días agotadores. Joaquín había traído consigo 2 hombres armados y mantuvo a Isabela atada a su silla durante casi todo el recorrido, tratándola no como una persona, sino como una carga valiosa que debía ser entregada en buenas condiciones. Cabalgaron a través de desiertos rocosos, cañones profundos y bosques de pinos, hasta llegar a una zona montañosa donde la vegetación se volvía más densa y el aire más fresco. Isabela había llorado durante los 2 primeros días, pero entonces algo dentro de ella cambió. El dolor del rechazo de su padre se transformó en una rabia fría y determinada. Si estaba siendo forzada a vivir entre extraños, al menos enfrentaría su destino con la cabeza en alto. Fue en el tercer día de viaje que vio a los primeros Apache, 3 guerreros montados en caballos pintados, observando al grupo desde lejos. Joaquín les hizo señas y gritó algo en español, pero los guerreros permanecieron inmóviles, como centinelas silenciosos. «Nos han estado vigilando por 2 días», comentó Joaquín casualmente. «Los Apache son así, cautelosos, pero curiosos». En el 4.º día, finalmente fueron interceptados por un grupo más grande de guerreros Apache. Isabela observó fascinada, mientras Joaquín trataba de comunicarse con ellos usando una mezcla de español, inglés y gestos exagerados. Había algo majestuoso en la forma como los apaches se comportaban. Sus movimientos eran fluidos y seguros, sus expresiones serenas pero alertas. Uno de los guerreros se destacaba de los demás. Era más alto que los otros, con hombros anchos y una postura que irradiaba autoridad natural. Sus cabellos negros eran largos y estaban adornados con plumas y cuentas coloridas. Sus ropas estaban hechas de cuero finamente trabajado y portaba un tocado sencillo pero elegante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, ella sintió algo extraño. No lástima o asco, como estaba acostumbrada a ver en los ojos de otros, sino una curiosidad genuina y respetuosa. Este era Ayana, cuyo nombre significaba flor, eterna, en su lengua nativa, aunque era conocido entre su pueblo como un guerrero feroz y un líder sabio. A los 32 años había perdido a su esposa, Tayanita, durante un parto difícil 2 años antes, y desde entonces se había dedicado enteramente al bienestar de su tribu. ¿Ya te estás preguntando qué pensó Ayana cuando vio a Isabela por primera vez? Continúa leyendo. Lo que pasa después te va a sorprender. La negociación entre Joaquín y los Apache duró casi un día entero. Isabela fue mantenida a distancia, pero podía observar las expresiones de los guerreros mientras Joaquín hablaba.
Había momentos de tensión, discusiones acaloradas en lenguas que ella no comprendía y largos períodos de silencio contemplativo. Fue durante uno de esos momentos de silencio que Aiyana se acercó a Isabela. Caminó lentamente, sus manos visibles y abiertas en un gesto universal de paz. Cuando llegó lo suficientemente cerca para hablar, sorprendió a Isabela al dirigirse a ella en un español perfecto. «Soy Aiyana», dijo simplemente. «¿Cómo te llamas?» «Isabela», respondió, su voz apenas pasando de un susurro. Aiyana asintió, y para la sorpresa total de Isabela, se arrodilló en el suelo frente a ella, colocándose en una posición donde necesitaba mirar hacia arriba para encontrar sus ojos. «¿Tú quieres estar aquí?», preguntó, sus palabras cuidadosamente elegidas. La pregunta tomó a Isabela desprevenida. Nadie había preguntado qué quería ella desde que su enfermedad había sido descubierta. Miró hacia Joaquín, que estaba ocupado gesticulando a otros guerreros, y luego de vuelta a Aiyana. «No tengo opción», respondió honestamente. Aiyana estudió su rostro por un largo momento. Isabela esperaba ver repulsión cuando él notara sus manchas, pero en lugar de eso, sus ojos mostraron solo comprensión y algo que ella no podía identificar. «Todos tenemos opción», dijo finalmente, «pero a veces las opciones son todas difíciles». Se levantó y caminó de vuelta hacia donde los otros hombres estaban negociando. Isabela se quedó parada ahí, procesando esa breve conversación. Había algo en la voz de Aiyana, en la forma como la trataba como una persona real, en lugar de una aberración o una mercancía, que despertó en ella una chispa de esperanza que pensó haber perdido para siempre. Cuando las negociaciones terminaron, Joaquín se acercó a Isabela con una sonrisa satisfecha. «Está hecho», anunció. «Ahora perteneces a los Apache. Garantizaron que serás bien tratada, y a cambio nos darán información valiosa sobre las montañas». «Yo no pertenezco a nadie», dijo Isabela, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. Joaquín se rió. «Ah, tiene personalidad. Eso es bueno. Los Apache aprecian a las mujeres fuertes». Y así, sin más ceremonia, Isabela fue transferida del grupo de Joaquín a la custodia de los Apache. Observó a los comerciantes alejarse hasta desaparecer entre las rocas, llevándose consigo la última conexión con el mundo que conocía. Aiyana se acercó nuevamente, esta vez acompañado por una mujer apache mayor con cabellos canosos y ojos gentiles. «Esta es Naal-Nish», dijo, presentando a la mujer. «Ella cuidará de ti mientras te adaptas a nuestra aldea». Naal-Nish sonrió a Isabela y habló rápidamente en apache con Aiyana. Isabela captó algunas palabras en español mezcladas en la conversación, pero el significado general se le escapaba. «¿Quieres saber si tienes hambre?», tradujo Aiyana. Isabela asintió, de repente consciente de que no había comido una comida adecuada en días. Naal-Nish hizo un gesto para que la siguiera, y el pequeño grupo comenzó a caminar hacia las montañas. La aldea apache estaba escondida en un valle protegido, rodeado por acantilados altos que la hacían casi invisible para quien no supiera exactamente dónde buscar. Isabela contó cerca de 20 habitaciones hechas de madera, cuero y adobe, organizadas en un semicírculo alrededor de un área central, donde fogatas brillaban incluso durante el día. Puedes imaginar cómo se sentía Isabela en este momento. Un mundo completamente nuevo, gente diferente y una incertidumbre total sobre su futuro. Si estás emocionado por saber qué pasa después, deja un comentario. Cuando entraron a la aldea, Isabela notó que la gente se detenía en lo que estaba haciendo para observarla. Había curiosidad en sus miradas, pero no el horror o asco que esperaba. Los niños corrieron para ver a la recién llegada, y algunas mujeres se acercaron para saludar a Naal-Nish. Aiyana condujo a Isabela hasta una habitación modesta pero
bien cuidada, en el lado este de la aldea. Esta será tu casa, dijo. Naalnish vive ahí al lado y te ayudará con todo lo que necesites. Isabela miró alrededor de la pequeña estructura. Era sencilla, con paredes de adobe, un piso de tierra apisonada cubierto por tapetes coloridos hechos a mano y una pequeña abertura en el techo para dejar escapar el humo. Había una cama baja hecha de madera y cubierta con pieles suaves, algunos recipientes de cerámica para agua y comida, y varios cestos tejidos con patrones intrincados. ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó Isabela, su desconfianza aún fuerte. ¿Por qué están siendo gentiles conmigo? Aiyana se sentó en uno de los tapetes y gesticuló para que ella hiciera lo mismo. Nuestra cultura enseña que todos los seres vivos tienen valor, comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando alguien está sufriendo o perdido, es nuestro deber ofrecer refugio y cuidado. Fuiste traída aquí contra tu voluntad, por hombres que te trataron como una mercancía. Eso no está bien. Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le habló sobre valor y dignidad? Pero estoy enferma, susurró. Mi piel, las manchas. Aiyana la observó por un largo momento, antes de responder. Conocemos esa condición, dijo calmadamente. Algunos de los nuestros han sido tocados por ella. Tenemos conocimientos sobre plantas y tratamientos que pueden ayudar, pero más importante que cualquier tratamiento es esto. Señaló su propio pecho sobre el corazón. Si tu espíritu está roto, ningún remedio puede curarte completamente. Primero, necesitamos curar tu alma. Esas palabras tocaron a Isabela de una forma que no esperaba. En los últimos 2 años, todos se habían concentrado en su condición física, en la apariencia de su piel, en la progresión de la enfermedad. Nadie se había preocupado por lo que estaba pasando dentro de ella, el dolor del rechazo, la pérdida de su identidad, el miedo constante al futuro. En esa primera noche en la aldea Apache, Isabela apenas durmió. Los sonidos eran diferentes. El aullar distante de coyotes, el crepitar de fogatas que nunca se apagaban completamente, el murmullo suave de conversaciones en una lengua que no comprendía. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Naalnish apareció la mañana siguiente con una vasija de mingau hecho de maíz y bayas, junto con un té hecho de hierbas que Isabela no reconocía. La mujer mayor trató de comunicarse a través de gestos y algunas palabras en español, mostrando a Isabela cómo vestirse adecuadamente para el clima de la montaña y cómo usar los utensilios de la habitación. Durante las primeras semanas, Isabela vivió en una especie de limbo emocional. Era tratada con gentileza y respeto por todos en la aldea, pero aún se sentía como una extraña, una intrusa en un mundo que no comprendía. Aiyana visitaba diariamente, siempre acompañado por Naalnish u otro miembro de la tribu, y gradualmente comenzó a enseñar a Isabela sobre la cultura apache. Aprendió que los apache tenían una relación profunda y espiritual con la naturaleza, que veían todas las cosas vivas como interconectadas. Aprendió sobre sus tradiciones de curación, que combinaban plantas medicinales con rituales espirituales. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a aprender la lengua apache. La transformación de Isabela apenas estaba comenzando. ¿Qué crees que pasó cuando finalmente comenzó a abrirse a esta nueva vida? Continúa siguiendo este viaje increíble. Fue durante la 4ª semana que Isabela tuvo su primera experiencia real con la medicina apache. Sus lesiones se habían vuelto más sensibles y dolorosas, y estaba teniendo dificultad para dormir. Naalnish notó su malestar, y a la mañana siguiente apareció con un hombre anciano que Isabela aún no había conocido. Este es Goyatlay, explicó Aiyana.
Es nuestro curandero más experimentado. Le gustaría examinar tus heridas, si lo permites. Isabela dudó. Desde que su condición había sido descubierta, solo el doctor Hernández había examinado sus lesiones, y siempre con una expresión de asco mal disimulado. Pero algo en la expresión serena de Goyatley la tranquilizó. El examen fue diferente a cualquier cosa que Isabela hubiera experimentado. Goyatley no solo miró sus lesiones, las tocó suavemente, probando la sensibilidad de diferentes áreas, observando el color y textura de cada mancha. Hizo preguntas detalladas sobre cuándo las lesiones habían aparecido primero, cómo habían progresado, qué tipo de dolor o dormencia sentía. Más sorprendente aún, trató a Isabela como una colaboradora en su propio diagnóstico, no como una paciente pasiva. Explicó lo que estaba observando, describió cómo la condición afectaba el cuerpo y discutió varias opciones de tratamiento. Tu condición es seria, dijo a través de Aiyana, pero no es una sentencia de muerte. Hemos visto esto antes. Hay plantas en las montañas que pueden ayudar a controlar la progresión, y hay rituales de purificación que pueden fortalecer tu espíritu para la lucha. Goyatley prescribió un régimen complejo de tratamientos. Las mañanas comenzaban con baños en aguas termales infundidas con hierbas específicas. Las tardes incluían aplicación de pomadas hechas de plantas locales que Isabela aprendió a reconocer y recolectar. Y las noches terminaban con tés medicinales y sesiones de meditación guiada. Pero lo que más impresionó a Isabela fue la actitud de la comunidad. Nadie la evitaba o la trataba como contaminada. Los niños jugaban alrededor de su habitación. Las mujeres la incluían en actividades diarias como tejer y preparar comida. Y los hombres la saludaban respetuosamente cuando pasaban por ella. Un día, cerca de 2 meses después de su llegada, Isabela estaba ayudando a Naalnish a preparar pieles de animal, cuando una de las mujeres más jóvenes de la tribu, llamada Itzel, se acercó con una sonrisa tímida. Aiyana me dijo que estás aprendiendo nuestra lengua, dijo Itzel en español vacilante. Me gustaría aprender más español. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Esta fue la primera vez que alguien había pedido algo a Isabela desde su llegada. Se sentía útil, valorada. Sus lecciones de lengua con Itzel se convirtieron en uno de los puntos altos de sus días, y a través de ellas Isabela comenzó a entender mejor la complejidad de la cultura apache. Fue durante una de esas lecciones que Isabela aprendió algo que cambió completamente su perspectiva sobre Aiyana. ¿Sabes por qué Aiyana habla español tan bien?, preguntó Itzel un día. Isabela negó con la cabeza. Su madre era mexicana, reveló Itzel. Fue capturada cuando era joven durante una de las guerras, pero terminó enamorándose de su padre y decidió quedarse. Aiyana creció hablando los 2 idiomas. Esta revelación hizo que Isabela viera a Aiyana bajo una nueva luz. No era solo un líder apache que había decidido ser gentil con una extraña. Comprendía personalmente la experiencia de estar entre 2 mundos, de tener que encontrar su lugar en una cultura que inicialmente no era suya. Ya sospechabas que había más en la historia de Aiyana. Esta revelación cambia todo lo que pensábamos saber sobre él. Comenta qué crees que pasa después. Conforme pasaron los meses, Isabela notó cambios en sí misma que iban mucho más allá de lo físico. Aunque sus tratamientos con Goyatley definitivamente estaban ayudando, las lesiones habían dejado de extenderse y algunas de las más antiguas estaban comenzando a desvanecerse. La transformación más profunda estaba ocurriendo en su corazón y mente. Había encontrado propósito.
Sus habilidades en idiomas la convirtieron en un puente valioso entre la tribu y los comerciantes ocasionales que pasaban por la región. Su educación formal la ayudó a enseñar a algunos de los niños apache a leer y escribir en español. Y su experiencia con bordado y costura, habilidades que había aprendido en su vida anterior privilegiada, se mostraron útiles en la creación de ropas y decoraciones para la tribu. Más importante, había encontrado aceptación. Por primera vez desde que su enfermedad había sido descubierta, Isabela se sentía valorada por lo que era, no disminuida por lo que tenía. Fue durante el inicio del otoño, casi 6 meses después de su llegada, que su relación con Aiyana comenzó a cambiar de forma sutil pero significativa. Aiyana se había convertido en un visitante regular en su habitación, inicialmente para verificar su progreso con el tratamiento y su adaptación a la vida en la aldea. Pero sus conversaciones habían evolucionado hacia discusiones más profundas sobre filosofía, tradiciones culturales y sus experiencias personales. Isabela aprendió que Aiyana había luchado durante años para encontrar su lugar como líder. Siendo hijo de una mexicana, algunos miembros más tradicionales de la tribu habían cuestionado su legitimidad cuando era joven. Había necesitado trabajar el doble para probar su valor y ganar el respeto que ahora disfrutaba. A veces, confesó durante una caminata por las montañas, aún siento como si estuviera probando que pertenezco aquí. Isabela comprendía esa sensación íntimamente. Pasé toda mi vida tratando de encajar en algún lugar, respondió. Primero, tratando de ser la hija perfecta que mi padre quería. Después, tratando de esconder lo que me había convertido. Aquí, por primera vez, siento que puedo simplemente ser yo misma. Fue en ese momento, caminando por un sendero estrecho con el sol poniente pintando las montañas de dorado y rojo, que Isabela se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Aiyana habían evolucionado mucho más allá de gratitud o amistad. Aiyana se detuvo y se volteó para mirarla. Isabela, dijo, su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado. Hay algo que necesito contarte. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Qué es? Él dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando Joaquín Delgado primero sugirió que fueras traída a nuestra tribu, me negué. No porque no quisiera ayudar a alguien en necesidad, sino porque la idea de comprar a una persona me repugnaba. Isabela lo miró con sorpresa. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Porque me contó sobre tu situación. Dijo que estabas siendo mantenida prisionera por tu propia familia, tratada como una vergüenza por algo que estaba más allá de tu control. Dijo que estabas perdiendo las ganas de vivir. Aiyana respiró profundo antes de continuar. Mi esposa, Tayanita, murió no solo por complicaciones en el parto, murió porque perdió la esperanza. Los curanderos habían dicho que el bebé estaba mal posicionado, que probablemente ambos morirían. Se convenció de que estaba maldita, de que no merecía vivir, y esa creencia se convirtió en su realidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabela, mientras comprendía lo que Aiyana estaba tratando de decir. Cuando escuché sobre ti, vi una oportunidad de hacer algo que no pude hacer por Tayanita. Una oportunidad de mostrar a alguien que su vida tiene valor, independientemente de lo que otros puedan pensar. Esta revelación está partiendo tu corazón como está partiendo el nuestro. La historia de amor entre Isabela y Aiyana apenas está comenzando a revelarse. Continúa leyendo. Isabela sintió como si el mundo hubiera parado a su alrededor. Toda la gentileza, todo el cuidado, toda la aceptación que había recibido desde su llegada de repente cobraba sentido de una forma nueva y dolorosa. Entonces, soy solo un proyecto de caridad para ti.
preguntó, su voz quebrándose. «Una forma de redimir lo que no pudiste hacer por tu esposa». Ayanna se acercó a ella, sus ojos llenos de una intensidad que nunca había visto antes. «Así fue como comenzó», admitió, «pero no es así como terminó». Extendió la mano y gentilmente tocó el rostro de Isabela, sus dedos trazando suavemente una de las manchas en su mejilla. «En los últimos meses, observándote encontrar tu fuerza, viéndote cuidar a otros incluso cuando aún estabas sanando tus propias heridas, escuchándote reír con los niños y soñar sobre el futuro, Isabela, me enamoré de quien eres, no de la persona que pensé que podría salvar». Isabela sintió su corazón explotar con una mezcla de alegría y terror. «Ayanna, no entiendes. Nunca voy a ser normal. Mis lesiones pueden mejorar, pero nunca van a desaparecer completamente. No puedo darte hijos sanos. No puedo ser la esposa que mereces». Ayanna sonrió, y por primera vez desde que lo conociera, Isabela vio lágrimas en sus ojos. «¿Crees que me importa eso? ¿Crees que tu piel define...? ¿Y quién eres? Isabela, eres la mujer más valiente que he conocido. Sobreviviste al abandono de tu familia, te adaptaste a una cultura completamente nueva, aprendiste nuestra lengua, enseñaste a nuestros niños e hiciste todo eso mientras luchaste contra una enfermedad que habría quebrado a muchas personas». Tomó las manos de ella entre las suyas. «En cuanto a los hijos, hay muchos niños huérfanos en nuestro mundo que necesitan amor y cuidado. Y en cuanto a ser la esposa que merezco, Isabela, ya eres más de lo que jamás soñé merecer». El beso que siguió fue el primer beso de Isabela, y supo inmediatamente que sería el último primer beso de su vida. Era suave, respetuoso, lleno de promesa y ternura. Cuando se separaron, Ayanna sonrió nuevamente. «Hay una cosa más que necesitas saber», dijo, su voz ahora juguetona. «Joaquín Delgado me mintió sobre una cosa». «¿Qué?», preguntó Isabela, aún mareada por el beso. «Dijo que habías perdido tu belleza por la enfermedad, que tu apariencia había sido arruinada». Isabela bajó los ojos, sintiendo la vieja vergüenza regresar. Ayanna levantó suavemente su barbilla para que lo mirara nuevamente. «Isabela, eres la mujer más hermosa que he visto. Cada marca en tu piel cuenta la historia de tu valor. Cada cicatriz es prueba de tu fuerza. Para mí, no eres solo bella, eres extraordinaria. Si tienes lágrimas en los ojos ahora, no estás solo. Esta historia de amor verdadero nos está emocionando profundamente. Deja un like si estás amando cada segundo de esta narrativa». La propuesta de matrimonio de Ayanna llegó 3 meses después, durante la fiesta de la cosecha de la tribu. Isabela estaba ayudando a las otras mujeres a preparar la comida cuando Ayanna se acercó a ella cargando algo en las manos. «Isabela», dijo, lo suficientemente alto para que toda la aldea pudiera escuchar, «hay algo que necesito preguntarte». Se arrodilló frente a ella y abrió las manos, revelando un collar intrincado hecho de turquesa, plata y plumas. Era la pieza más hermosa que Isabela jamás había visto. «Este collar perteneció a mi abuela y a la abuela de ella antes. Se da solo a la mujer que un hombre elige como compañera para toda la vida». Toda la aldea había dejado lo que estaba haciendo para observar. Isabela podía sentir los ojos de todos sobre ella, pero esta vez no había juicio o curiosidad cruel, solo expectativa alegre y amorosa. «Isabela Martínez», continuó Ayanna, «me honrarías si aceptaras ser mi esposa, mi compañera, la madre de nuestros hijos adoptivos y la mitad de mi corazón». Isabela miró alrededor de la aldea, a Nal-Nish, que estaba sonriendo con lágrimas en los ojos, a Goyathleigh, que asintió alentadoramente, a Itzel y las otras mujeres que se habían convertido en sus amigas,
a los niños que había enseñado y que ahora la observaban con expectativa. Este lugar, esta gente, se había convertido en su familia, de una forma que su familia biológica nunca había sido. Aquí era valorada, amada, respetada. Aquí había encontrado no solo curación para su cuerpo, sino para su alma. Sí, dijo, su voz clara y fuerte. Sí, acepto. La aldea explotó en celebración. Los tambores comenzaron a sonar, las mujeres comenzaron a cantar y los niños corrieron en círculos gritando de alegría. Aiyana colocó el collar alrededor del cuello de Isabela y la besó nuevamente, esta vez frente a toda su nueva familia. El matrimonio ocurrió 2 semanas después, siguiendo tradiciones apache antiguas. Isabela aprendió los rituales, las canciones, las danzas. Usó un vestido hecho por Naal Nish y las otras mujeres de la tribu, decorado con cuentas y bordados que contaban la historia de su viaje, de su vida anterior, a través de su enfermedad y abandono, hasta su curación y nuevo amor. Durante la ceremonia, cuando Aiyana e Isabela intercambiaron votos en apache y español, prometiendo cuidarse mutuamente a través de todas las dificultades que la vida pudiera traer, Isabela pensó en su padre, Don Carlos, y se preguntó si algún día sabría que había entregado a su hija no a la destrucción, sino a la salvación. La vida de casada trajo sus propias alegrías y desafíos. Isabela y Aiyana adoptaron 3 niños huérfanos en los primeros 2 años de matrimonio. 2 niñas apache, cuyos padres habían muerto en un ataque de soldados americanos, y un niño mexicano que había sido encontrado vagando solo en las montañas. Isabela descubrió que era una madre natural, paciente y amorosa, pero también firme cuando era necesario. Enseñó a sus niños a leer y escribir en 3 idiomas, les contó historias de ambas culturas y siempre enfatizó que su fuerza venía no de dónde habían nacido, sino de quién elegían ser. Sus tratamientos médicos continuaron y gradualmente sus lesiones se estabilizaron y algunas incluso desaparecieron. Pero más importante que cualquier curación física fue la sanación emocional que experimentó. La vergüenza que había cargado por años finalmente se desvaneció, reemplazada por orgullo en quien se había convertido. Puedes sentir cómo se transformó completamente la vida de Isabela. De rechazada y abandonada a amada y valorada. Esta transformación es lo que hace esta historia tan poderosa. 5 años después de su llegada a la aldea apache, Isabela recibió una visita inesperada. María, su antigua criada, apareció en la aldea acompañada por un joven comerciante apache que ocasionalmente hacía negocios en la región de Nuevo México. María había envejecido considerablemente y había tristeza profunda en sus ojos cuando vio a Isabela. «Niña», dijo, corriendo para abrazarla, «pensé que nunca la volvería a ver. Su padre me dijo que había muerto». Isabela sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Dijo eso? Sí, y prohibió a cualquiera hablar su nombre, pero nunca lo creí. Sabía que era demasiado fuerte para rendirse. María miró alrededor de la aldea, observando a los niños de Isabela jugando cerca, viendo a Aiyana acercarse con una sonrisa cálida en el rostro. «Dios mío», susurró, «¿estás feliz?» «Más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible», respondió Isabela honestamente. María pasó 3 días en la aldea, observando la vida que Isabela había construido. Vio cómo era respetada y amada, cómo sus niños la adoraban, cómo su matrimonio con Aiyana estaba basado en amor verdadero y respeto mutuo. En la mañana antes de su partida, María tomó las manos de Isabela. «Niña, hay algo que necesito contarte sobre tu padre». Isabela esperó, no segura de si quería escuchar. «Está muriendo. Una enfermedad en el pecho que los médicos no pueden curar, y en los últimos meses solo habla de ti. Se arrepiente, Isabela, sabe que cometió un error terrible.
Isabela sintió un dolor familiar en su pecho, no de nostalgia, sino de luto por una relación que nunca podría ser reparada. «Quiere verte», continuó María. «Me envió para encontrarte, para suplicarte que regreses a casa, aunque sea solo para decir adiós». Isabela miró a Aiyana, que había estado escuchando silenciosamente. «¿Qué quieres hacer?», preguntó él. Isabela consideró cuidadosamente antes de responder. «Quiero que le digas a mi padre que lo perdono», le dijo a María, «que entiendo que actuó por miedo y que no guardo rencor en mi corazón. Pero también quiero que le digas que esta es mi casa ahora. Esta es mi familia, mi gente. Ya no soy la niña que él rechazó. Soy una mujer que encontró su lugar en el mundo». María asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «Se entristecerá, pero también se aliviará al saber que estás bien». Antes de partir, María le dio a Isabela un pequeño paquete. «Esto es de tu madre», explicó. «Nunca estuvo de acuerdo con la decisión de tu padre, pero no tuvo valor para oponerse a él. Quiere que sepas que siempre te amó». Dentro del paquete había un rosario de oro que había pertenecido a la abuela de Isabela, junto con una carta escrita con la letra temblorosa de su madre. La carta pedía perdón, expresaba nostalgia y terminaba con una bendición para cualquier vida que Isabela hubiera construido para sí misma. ¿Esta reconciliación está tocando tu corazón? Incluso después de tanto dolor, Isabela aún encuentra espacio para el perdón. ¡Qué lección poderosa sobre la fuerza del amor verdadero! Pasaron 10 años. Isabela, ahora de 39 años, se había convertido en una figura respetada no solo en su propia aldea, sino en toda la región. Su habilidad con idiomas y su comprensión de múltiples culturas la convirtieron en una mediadora valiosa en disputas entre diferentes grupos. Había ayudado a negociar acuerdos de paz, facilitado comercio e incluso servido como traductora para enviados del gobierno americano. Sus niños adoptivos habían crecido y se habían convertido en adultos exitosos. La hija mayor, Ayanita, se había casado con un joven guerrero y dado a Isabela sus primeros nietos. El hijo, ahora llamado Diego Lobo, se había convertido en un rastreador hábil y guía para comerciantes que cruzaban la región. La hija menor, Carmen, había desarrollado un talento para la medicina y estaba estudiando tanto las tradiciones apache como las prácticas médicas mexicanas. La propia Isabela se había convertido en una curandera respetada, combinando los conocimientos que había aprendido con Goya Tlay, con información médica que había adquirido de médicos mexicanos y americanos que ocasionalmente pasaban por la región. Había desarrollado tratamientos innovadores para la hanseníase, que eran buscados por personas de largas distancias. Pero lo que más la enorgullecía era el trabajo que ella y Aiyana habían hecho juntos para crear un refugio para personas rechazadas por sus familias debido a enfermedades o discapacidades. Habían acogido a decenas de personas a lo largo de los años, ofreciendo no solo tratamiento médico, sino también aceptación, propósito y familia. Fue en una tarde calurosa de verano que Isabela recibió su última visita inesperada. Un joven mexicano, delgado y con lesiones familiares en su piel, llegó a la aldea acompañado por un comerciante que ocasionalmente hacía negocios en la región. El comerciante explicó que el joven había sido expulsado de su familia y estaba buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarlo. Isabela miró al muchacho y se vio a sí misma 15 años antes, perdida, con miedo, convencida de que su vida había terminado. «¿Cómo te llamas?», preguntó gentilmente. «Pedro», respondió, su voz apenas pasando de un susurro. «Pedro, ahora estás en casa», dijo Isabela, extendiendo la mano hacia él. «Aquí eres bienvenido, aquí tienes valor, y aquí vas a descubrir que tu vida apenas está comenzando.
Mientras conducía a Pedro hacia la habitación que había sido preparada para él, Isabela pensó en la extraña circularidad de la vida. Había sido rechazada y abandonada, pero encontró amor y propósito. Ahora era capaz de ofrecer a otros lo que Aiyana y la tribu Apache le habían ofrecido a ella: una segunda oportunidad, una nueva familia, una nueva vida. Esa noche, acostada al lado de Aiyana bajo un cielo estrellado, Isabela reflexionó sobre su viaje extraordinario. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Aiyana, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿De cómo cambió tu vida? ¿De dónde terminaste? Isabela sonrió en la oscuridad. Jamás. Si pudiera regresar en el tiempo y cambiar las cosas, evitar la enfermedad, hacer que mi padre me aceptara, tener una vida tradicional, no lo haría. Porque este viaje, por muy doloroso que haya sido a veces, me trajo hasta ti, hasta nuestra familia, hasta esta vida que construimos juntos. Se volteó para mirarlo. Además, ¿cuántas personas como Pedro habría podido ayudar si hubiera permanecido como la hija mimada de un comerciante rico? ¿Cuántas vidas habríamos tocado? ¿Cuánta diferencia habríamos hecho en el mundo? Aiyana la besó suavemente. Sabes que te amo no a pesar de tu viaje, sino por él, ¿verdad? Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de dolor que soportaste, todo eso te convirtió en la mujer extraordinaria que eres hoy. Esta historia está llegando a su fin, pero el mensaje es poderoso. A veces, nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestras mayores bendiciones. Si estás emocionado con esta transformación, deja un comentario. Isabela vivió hasta los 73 años, una edad notable para su época. Durante sus últimos años, se convirtió en una narradora respetada, transmitiendo no solo las leyendas tradicionales Apache, sino también historias de esperanza y superación para aquellos que enfrentaban sus propias batallas. Vio a sus nietos crecer y tener sus propios hijos. Vio a la región cambiar conforme llegaban más colonos y las formas antiguas de vida eran desafiadas. Pero a través de todos estos cambios, su aldea permaneció como un refugio para los rechazados, los heridos, los perdidos. En la mañana de su muerte, Isabela despertó antes del amanecer y caminó hasta la cima de la colina que dominaba la aldea. Aiyana, ahora con cabellos blancos pero aún fuerte, la siguió. ¿Te sientes bien?, preguntó preocupado. Me siento completa, respondió mirando hacia la aldea abajo, donde personas de muchos orígenes diferentes vivían juntas en armonía. Pensó en su padre, muerto hacía mucho tiempo, y en su madre, que nunca tuvo valor para luchar contra las convenciones sociales de su época. Pensó en Joaquín Delgado y su plan cruel de usar a una joven enferma como moneda de cambio. Pensó en todas las personas que habían tratado de definirla por su enfermedad en lugar de por su carácter. Y entonces pensó en todas las vidas que había tocado, todas las personas que habían encontrado esperanza en su historia, todos los huérfanos que había amado como hijos propios. ¿Sabes algo, Aiyana?, dijo tomando la mano de su esposo. Era tan ingenua cuando era joven. Pensaba que la belleza se trataba de tener piel perfecta y vestidos caros. Pensaba que el amor se trataba de encontrar a alguien que me aceptara a pesar de mis defectos. Sonrió, observando el sol salir sobre las montañas. Pero aprendí que la verdadera belleza viene de tener un corazón que se preocupa por otros. Y aprendí que el amor verdadero no se trata de ser aceptada a pesar de quien eres. Se trata de ser amada exactamente por quien eres. Isabela murió pacíficamente 3 días después, rodeada por su familia y por la comunidad que había ayudado a construir. Su funeral fue una celebración de una vida bien vivida,
con personas viajando desde largas distancias para rendir homenaje a la mujer que había transformado su propio sufrimiento en una fuente de sanación para otros. Ayllana vivió 5 años más después de la muerte de Isabela, siempre contando su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Hablaba sobre la joven rechazada que se había convertido en la mujer más respetada de la región, sobre cómo el amor verdadero podía sanar heridas más profundas que cualquier medicina, sobre cómo a veces nuestros mayores desafíos nos llevan a nuestros mayores regalos. Llegaste hasta el final de esta historia increíble. Este es el tipo de narrativa que nos recuerda que el amor verdadero lo conquista todo, que nuestra fuerza interior es mayor que cualquier adversidad externa y que a veces las personas que parecen estar perdidas son exactamente aquellas que encontrarán el camino más extraordinario. La historia de Isabela y Ayllana se convirtió en leyenda entre los apache y los colonos mexicanos de la región. Era contada como un ejemplo de cómo el prejuicio puede cegar a las personas ante la verdadera belleza, cómo el amor puede florecer en los lugares más improbables y cómo una persona rechazada por el mundo puede terminar siendo exactamente quien el mundo necesitaba. Hoy, cuando visitamos los lugares donde se desarrolló esta historia, aún podemos encontrar descendientes de Isabela y Ayllana, personas que llevan en sus venas la sangre de una mujer que se negó a dejar que las circunstancias definieran su destino y de un hombre que vio belleza donde otros veían solo imperfección. La lección que queda de esta historia extraordinaria es simple pero profunda. Nunca subestimes el poder del amor verdadero, nunca aceptes que tu vida fue definida por tus circunstancias y nunca olvides que a veces nuestros mayores desafíos son solo el universo preparándonos para nuestros mayores propósitos. Isabela Martínez Ayllana no fue solo una mujer que superó la janseníase y el rechazo social. Fue una pionera, una sanadora, una madre, una mediadora y sobre todo un ejemplo de que la verdadera belleza y fuerza vienen de adentro. Gracias por haber acompañado este viaje con nosotros hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro, no olvides dejar un like, suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta, y comentar abajo cómo Isabela y Ayllana te inspiraron. Historias como esta necesitan ser compartidas, porque nos recuerdan lo que realmente importa en la vida: amor, compasión y el valor de ver más allá de las apariencias. Hasta la próxima historia.